Habíamos visto en la serie que hemos estado haciendo, primero que tenemos que ser luz y sal, ser luz como iglesia y como individuo que componemos la iglesia. Y teníamos una triple función: iluminar a la persona de nuestro Señor Jesucristo, acompañar a las personas que necesitan luz y al mismo tiempo advertir al mundo que necesita analizar su situación porque está en muerte espiritual y necesitan arreglar las cosas con Dios. También dijimos que mostramos que realmente somos luz cuando estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios pues implica de que seamos uno, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y también pues que había formas o utilizaba medios Satanás para intentar destruir esta obra, destruir la luz, hacer que no tuviéramos luz, porque no fuéramos luz. Y una de ellas era utilizando la lengua, y vimos los peligros de la lengua. Y también veíamos la semana pasada, pues que como hijos de Dios, que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador, que el Espíritu Santo está gestionando nuestra vida, tenemos por tanto que estar constantemente adorando a Dios. Y hablábamos de la adoración. Hoy vamos a dar un paso más y vamos a ver algo que es muy normal, y es las relaciones interpersonales que tenemos como cada uno aquí en la iglesia. Fijaros, miráis a cada uno de los que está a vuestro lado y es absolutamente diferente. Viene de contextos diferentes, ha hecho cosas diferentes y piensa en otras muchas cosas diferentes. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado así. Y esa es la riqueza de la iglesia, que un grupo de personas muy diferentes han reconocido algo muy concreto, que Jesucristo murió en la cruz por cada uno de ellos, por cada uno de nosotros. Y a partir de ese momento hemos pasado a formar parte de una familia porque hemos sido adoptados hijos. Y ahora somos hijos de Dios, que tenemos en común una cosa, que somos hijos. Tenemos en común nuestro Padre Celestial. Tenemos en común que nuestro Señor Jesucristo está mediando constantemente por cada uno de nosotros. Pero tenemos muchas otras cosas en las que somos diferentes. Y ahora, ¿dónde está el tema? Pues que tenemos que analizar por qué somos diferentes y en esa diferencia, cómo glorificar a Dios. No convertir esas diferencias en problemas, en conflictos, sino todo lo contrario. Todas esas diferencias que tenemos, hacer que acopladas unas con otras, sea un cuerpo que adora, glorifica a Dios, porque Dios ha permitido que personas diferentes tengamos un mismo sentir. Pero al mismo tiempo no perdamos la identidad que cada uno tenemos como personas. Así que hay una carta, que es una pequeña iglesia, y ¿sabéis cuál es? ¿A qué me voy a referir? Algunos saben porque les dije de lo que íbamos a hablar hoy. Vamos a ver la carta de Filemón. Yo voy a pasar por encima, pero si alguien quiere profundizar en Filemón, nuestro hermano David Moore hizo un trabajo excepcional y está en este libro. O sea, fijaros, un libro con no sé cuántas páginas, muchas, 220 y tantas, solamente escrito sobre Filemón. Así que el que quiera conocer mucho más de Filemón, pues tiene este libro. Pero nosotros vamos a ver Filemón desde una perspectiva muy concreta. Así que primero vamos a irnos a Hechos, capítulo 28. Hechos 28. Versículo 16. Dice, cuando llegamos, Hechos 28, 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Ya nos está situando históricamente en el momento en el que estamos. Pablo está encarcelado, pero en vez de estar metido ya en una cárcel, se le está permitiendo... dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Así que tenía ciertas libertades. Si seguimos en el versículo 30 y 31 dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Me gusta más cómo lo traduce
la nueva versión de Jerusalén, la que utiliza la Iglesia Católica, dice el versículo 31. Predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con toda valentía y sin estorbo alguno. Así que vemos que abiertamente, como dice ahora aquí, con valentía. Imaginaros Pablo. ¿Cómo le iba a pasar por la cabeza a Pablo esto años antes? Cuando él, judío entre judíos, estaba persiguiendo a la iglesia, llevando a lo máximo esa persecución. Y ahora él, por lo mismo que estaba antes persiguiendo a otros, se encuentra que había sido perseguido y que estaba encarcelado con ciertas libertades. Y en esa encarcelación, pero con ciertas libertades, en la casa donde vivía, estaba con valentía predicando el Evangelio. Ahora, la valentía que había visto en otros cuando él los perseguía, ahora esa misma valentía estaba en él. El Espíritu Santo estaba... Pablo había tenido un altercado, no. Una conversación, una situación con Jesús que le había transformado absolutamente la vida. Así que vemos una vida totalmente transformada. Un Pablo que perseguía, ahora está siendo perseguido. Ya no siendo perseguido, ya encarcelado, pero con ciertas libertades. Libertad en medio de la encarcelación, libertad para predicar el mensaje que a él le había transformado. Para él era de muchísimo valor, porque podía apreciar cuál es la transformación que se había producido en su vida. Pero ¿os imagináis la familia de Pablo? Viendo a un Pablo con una idea concreta y ahora viendo a un Pablo totalmente diferente, totalmente transformado, cambiando esa idea de persecución hacia otro, siendo él ahora el que estaba encarcelado por defender aquello que perseguía. Y eso es Dios. Dios nos transforma absolutamente. Tiene que poder producir un cambio en nosotros grande que lo nota todo el mundo. ¿Cómo puede ser que seamos nuevas criaturas y no se dé cuenta nadie que así es? Yo creo que con Pablo se dieron cuenta, ¿verdad? Yo creo que sí, que se dieron cuenta con Pablo. Bueno, pues vamos a ver cómo Filemón también es transformado. Vamos a ver cómo Onésimo también es transformado. De alguna manera, en Filemón estamos viendo vida transformada por la obra que el Espíritu Santo hace en ellos. ¿Y la iglesia qué es? Un conjunto de personas con vidas transformadas, que hemos nacido de nuevo, que tenemos el mismo cuerpo, el mismo físico, todo igual, pero una mente cambiada. Porque ahora vemos las cosas de manera diferente, con los mismos ojos que antes tenemos ahora, pero vemos las cosas de manera diferente. Tenemos el mismo corazón, pero sentimos de manera diferente. Y eso es lo que ocurrió en Pablo, en Onésimo, en Filemón, en Apia y en todo lo que aparecen aquí en esta pequeña iglesia. Esta iglesia es la iglesia de Colosa. Cuando se escribe la carta a los colosenses, también se escribe esta carta. Y se le encarga a unos hermanos que sean los que la lleven. Fijaros, más o menos pasaron 5 años. Desde que de la estancia de Pablo en Jerusalén, en Cesarea, en Roma, el tiempo que en llegar a Roma, así que aproximadamente 5 años. En algún momento de esos 5 años recibió la visita de Epafras. Y Epafras, que procedía de Colosa, le comunicó lo que estaba aconteciendo, lo que estaba pasando en la iglesia de Colosa. Entonces, Pablo decidió escribir esta carta. Y decidió escribir esta carta, la redactó como respuesta a las noticias que le habían trasladado. Él, que amaba la iglesia y sabía que había algunas circunstancias que no eran muy normales, pues decidió escribir la carta a los colosenses. Pero al mismo tiempo de escribir la carta a los colosenses, escribió una carta personal para Filemón. Es la que estamos viendo ahora. Y se la encargó a Tíquico y se la encargó a Onésimo. Así que Tíquico y Onésimo tenían que llevar la carta a Colosa y también darle esta carta personal a Filemón. Colosenses capítulo 4, alguien que lo lea, versículos 7 y 8. Colosenses 4, versículos 7 y 8. Todo lo que
a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo del Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. ¿Vale? ¿Lo habéis escuchado bien? Vemos que eran los encargados de llevar estas dos cartas. Así que ellos llevaron las cartas. Bueno, pues entramos ya en la carta. Vamos a Filemón. No preguntéis qué capítulo, ¿eh? En Filemón. Y si vemos el asunto práctico de esta carta, era sencillamente que Filemón recibiera a Onésimo, no como lo que era cuando se escapó de allí, sino como esa transformación que se había producido. Así que tenemos ya aquí dos personas, Filemón por un lado y Onésimo por otra. Uno era el amo y el otro era el esclavo, ni más ni menos. Así que fijaros qué relación iba a haber en esa iglesia en Colosas. Había uno que era amo y otro que era esclavo. Empezamos con la carta. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquico, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, y del... Es que cuando lo toco se me mueve. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de su fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros con Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Así que vamos a dejarlo aquí en estos primeros 7 versículos. Así que fijaros, Pablo, prisionero de Jesucristo, el primer transformado, Pablo, perseguidor, ahora ser un prisionero, alguien que estaba encarcelado, que había perseguido a los creyentes, pero que le había transformado ese momento que pasó con Jesús. Jesús le había cambiado absolutamente todo lo que él pensaba. De manera que pues, incluso las personas que lo veían como perseguidor y ahora lo veían predicando el Evangelio, tenían miedo. Así que tuvo que estar un tiempo preparándose, que el Señor estuvo trabajando con él, y después fue cuando comenzó todo sus viajes y todo el trabajo que vemos en las cartas y vemos en Hechos. Pero Pablo fue el primer transformado. Así que ya tenemos una persona transformada. Tiene que haber Pablos en la iglesia. La iglesia está compuesta de Filemón, de Pablo, está compuesta de Apia, de Timoteo, de todo y cada uno de ellos. Así que vamos a dar un breve repaso a cada uno de ellos, porque nos va a ayudar a identificar qué somos nosotros dentro de la iglesia. Porque evidentemente somos personas que hemos sido rescatadas por la sangre de Cristo, que hemos sido redimidos, que hemos sido transformados y que por tanto tenemos que ser útiles en las manos del Señor. Así que Pablo dice, Pablo prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, y nombra a Timoteo y le da un título fantástico. ¿Sabéis el título que le está poniendo a Timoteo? El título que le está poniendo a Timoteo es hermano. Y es que vale mucho. ¿Sabéis lo que significa que seamos hermanos? Significa que Jesucristo, el Hijo de Dios, haya muerto en una cruz, sufriendo todo lo que sufrió, humillándose todo lo que se humilló, para que nosotros fuéramos adoptados hijos. Él hizo la sustitución, es decir, nosotros, que teníamos que estar en la cruz, fuimos sustituidos por Él. Él nos sustituyó. Él murió en la cruz por nosotros. Pero nosotros, ¿qué pasamos a ser? Hijos de Dios. Por tanto, ahora hay una sustitución. Nosotros pasamos a ser hijos de Dios y Él murió en la cruz cargando con cada uno de nuestros pecados. De manera que cuando vence la muerte,
tenemos ahí a nuestro hermano, Jesús, tenemos a nuestro Padre y al Espíritu Santo, involucrados en que nosotros formemos parte de la familia de Dios. Así que ahora somos familia de Dios, por si no lo sabéis, familia de Dios. Así que tenemos que estar gozosos y orgullosos de lo que somos, no por lo que hemos hecho, sino por la obra que Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros. Así que el título de hermano es tremendo. Así que cuando nos decimos hermano, parece que tiene incluso menos valor que el hermano de sangre. Cuando somos hermanos en la fe, ha habido mucho sufrimiento, ha habido mucho peso en la cruz por cada uno de nosotros. Así que Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, el amado Filemón, colaborador nuestro. Por tanto, el receptor de la carta era Filemón, y es una carta personal. Es una carta en la que le va a pedir algo, pero le va a pedir algo con mucho amor. Y no hay 4 lecciones que yo me gustaría, no sé si dará tiempo, pero 4 lecciones que creo que debemos, como iglesia, cada uno de nosotros aprender. La primera, y eso sí lo he tomado, esos 4 puntos, lo he tomado de este libro de nuestro hermano David Burr. El primero es el tacto, la cortesía, la discreción, la amabilidad, el respeto, la delicadeza con la que Pablo se está dirigiendo a Filemón. Le va a pedir algo importante, pero trata desde el primer momento con delicadeza, con tacto, con cortesía, con amabilidad. No se lo exige como apóstol que era, sino, fijaros, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Amado y colaborador. Le está dando el sitio a Filemón. Qué importante es que nos demos el sitio los unos a los otros. Que el que está dirigiendo le dé el sitio también al que no está dirigiendo. Y el que no está dirigiendo también le dé el sitio al que está dirigiendo. Que todos seamos parte de un cuerpo en el que todos importamos delante del Señor. Pero que cada uno tenemos que ir dándonos el sitio para que así esto fluya de manera que se vea el amor de Dios en cada uno de nosotros. Cuando hemos leído anteriormente decíamos Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado. Cuando le está hablando amado no es algo por adornar. Realmente Pablo amaba a Filemón, porque era hermano en la fe. Y eso tiene que producirse en nosotros. El amor tiene que estar en medio de nosotros, porque sin ninguna duda va a cubrir la falta, y eso dice la palabra, que el hermano tiene y que yo tengo. Y va a hacer que yo trate con tacto cada una de las circunstancias que esté viviendo el hermano, con amabilidad, con cortesía, en medio de una presión que pueda estar viniendo desde fuera. Así que vemos que lo primero es que Pablo, una persona transformada, está mandando una carta teniendo en cuenta al hermano Filemón, tratándolo como un hermano en la fe, al que ama y al que tiene que pedirle algo. Y eso es el segundo paso que tenemos que saber. Podemos pedirnos cosas con la amabilidad, con el tacto, con la discreción, con la cortesía que Pablo lo hacía. A veces nos metemos la bulla y podemos hacerlo de otra forma, pero las formas nos matan a veces y crean conflicto entre nosotros. Tenemos que mirar cómo hacemos las cosas entre nosotros. Y yo soy el primero, porque no siempre soy el que mejores formas tiene. Pero tenemos que esforzarnos en que el Espíritu Santo nos controle de manera que nuestra forma no provoque tensión en la situación que estamos abordando. A veces le damos tanto énfasis al asunto que le quitamos fuerza al asunto. Nuestras palabras son tan mal dichas que al final no se escuchan y no hacen la función que tienen que hacer. A veces corregimos al hermano de una manera que lo que hacemos es ponerlo en contra, en lugar de que él sopese su situación y se acerque a Cristo, que es lo que pretendemos. Así que tacto, cortesía, discreción.
a la hora de decirlo. Me gustaría que alguien buscara 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrir. Léelo otra vez, así se nos queda bien en la cabeza. ¿Qué dice? Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrir. A veces no queremos corregir a alguien y entramos en contención, entramos en tensión, en meterle una bronca increíble. No se trata de eso. Se trata de hacerle cambiar la actitud que tiene, porque la actitud no es correcta y la única forma de hacerlo es tratándolo como si tú mismo estuvieras pasando por esa misma situación. Porque seguro que en algún momento de tu vida también pasa, si no por esa, por situaciones en las que otro tiene que corregirte también a ti, hermano. Así que tacto, tacto y tacto. El segundo punto, enseña ciertas virtudes de la vida cristiana como son el amor, el perdón y la reconciliación. Vamos al versículo 9 y 10. Dice, fijaros, voy a leer desde el 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, fijaros, Pablo pone las cosas claras. Yo estoy en una situación diferente a la que tú estás, hermano. Pero, dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, no voy a utilizar esa situación para decirte lo que tengo que decirte. Así que va al versículo 9, dice, más bien te ruego, por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, es decir, viendo la situación en la que me encuentro, te ruego por mi hijo, fijaros, por mi hijo, lo mete debajo del ala. Lo trata con un cariño impresionante. Le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Podía haberle dicho otras muchas cosas. Se podía haber dirigido a Onésimo diciéndole, te ruego o te ordeno de que libere al preso que se te escapó de tal forma, Onésimo, que está aquí conmigo. Cualquier forma. Pero fijaros qué palabra utiliza Pablo. El perseguidor de la iglesia. Vidas transformadas. Fijaros, te ruego por mi hijo, Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Es decir, el que reconoció, después de escuchar el mensaje de salvación que le transmití estando preso, reconoció que Jesucristo murió en la cruz también por él, a pesar de ser un esclavo que se había escapado y que posiblemente incluso le hubiera robado algo a Onésimo. Fijaros con qué cariño, con qué amor, con qué dulzura Pablo está tratando un tema como este. ¿Cuántos temas nos encontramos como este nosotros en la iglesia? Muy pocos, nos encontramos más de menos calado y sin embargo lo tratamos a veces de manera muy diferente. Así que aquí hay virtudes que tenemos que aprender de la vida de comunión que tenemos que tener los unos con los otros. El versículo 9 y 10 tenemos que tenerlo en nuestra mente cuando estamos tratando los temas. Tratar a las cosas como si fuera nuestro hijo real. Que tenemos que decirles las cosas claras, sí, pero con amor. Las cosas claras, sí, pero con amor. Así que hemos visto el primer punto era contacto, cortesía, con discreción, con amabilidad, con el respeto que merece una persona que ha sido rescatada del mismo sitio donde has sido rescatado tú, independientemente de lo que seas tú ahora mismo, teniente coronel o soldado, pero que necesitaba de la sangre de Cristo, igualmente. El segundo punto era, enseña ciertas virtudes de la vida, como puede ser el amor, el perdón y la reconciliación.
Pablo está ahí mediando, está intercediendo entre un esclavo que ha reconocido a Jesucristo como su Salvador y sigue siendo esclavo, y que sigue estando en una situación en deuda con el amo, pero que ha sido liberado por la sangre de Cristo de la esclavitud del pecado. Así que sigue siendo esclavo, pero ya no del pecado. Ahora es esclavo porque era su situación en ese momento. Así que vemos esos dos primeros puntos. El tercero es el poder transformador del Evangelio. Lo hemos visto, Pablo. Qué transformación, ¿verdad? Onésimo. Vamos al versículo 16. Bueno, vamos a empezar por el 11, que está más cerca. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil. La palabra que aparece aquí es muy fuerte, cuando viene como por inútil. Pero ahora, a ti y a mí nos es útil. Qué transformación, ¿eh? Alguien inútil, ahora es útil. ¿Qué ha pasado? Que es una nueva criatura. Y esto también nos tiene que ayudar a entender una cosa. A la iglesia van a venir personas con una bolsa llena de problemas. Fijaros, Onésimo tenía un buen saco aquí en la espalda, ¿verdad? Esclavo, que se había escapado, que posiblemente hubiera robado y que merecía, cuando volviera, que el mismo Filemón le pudiera quitar la vida. Y ahora Pablo le está diciendo, cuidado, que este ya no es el mismo. Este ya no es el mismo. Y tenemos que, como iglesia, también estar preparados para esto. Personas que llegan con un saco cargado de problemas, de situaciones que le ha provocado el vivir en pecado. Pero que cuando Cristo, a través de la obra que él hizo en la cruz, le limpia con su sangre, ¿quiénes somos nosotros para seguir acusándolo? Si ya él ha dicho, te eres libre, te he limpiado. Y seguimos nosotros presionando. Ahora, no podemos perder tampoco la percepción de la situación. Tenemos que acompañar al hermano que viene o la hermana que viene cargada de problemas, cargada de situaciones a las que le ha llevado el pecado, cuando se convierte a que esa vida que ha sido transformada siga en ese camino de santidad y no vuelva atrás a las situaciones del pasado. Y Pablo está intercediendo con Filemón para restaurar su situación. Pero, evidentemente, Pablo también está dándole más información a Filemón para que Onésimo no vuelva a las pasadas. Y vemos que ahora le dará algunas anotaciones. Así que, fijaros, hemos leído el versículo 11, el 13 dice, bueno, sigo por el 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Que al final, Pablo le está diciendo, bueno, has sido limpio por la sangre de Cristo. ¿Cómo me recibiría a mí, Filemón? ¿Cómo me recibirías tú a mí en tu casa? Bueno, pues recibe a tu esclavo igual que me recibirías a mí. Es fuerte, ¿verdad? Pero eso le está diciendo. Es más, le da una cosa que a mí me parece interesantísima, dignidad. Fijaros, alguien que era un indigno, un esclavo que se había fugado, que merecía la muerte, que estaba en situación de indignidad. ¿Y qué te recuerda eso a ti? Nuestra situación delante de Dios. Vivíamos esclavos, merecíamos la muerte,
Éramos indignos de estar delante de su presencia, pero si esta mañana hemos estado aquí adorando y estamos ahora en la presencia de Dios, es porque Jesucristo murió por nosotros y nos liberó de nuestra antigua situación y nos ha puesto en una nueva situación, en la de hijo. Pues le está diciendo, dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. O sea, fijaros, ahora está diciendo, fijaros cómo me está tratando, que yo quisiera retenerlo. Te lo mando para que arregléis vuestra situación. Pero yo quisiera retenerlo aquí conmigo, porque me es muy útil el inútil que tú tenías ahí, que se te escapó. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Es decir, que de tu corazón, que tú también eres nueva criatura, vea las cosas de manera diferente y surja la idea que está surgiendo en mi mente. Pablo le está transmitiendo cómo liberar, cómo actuar, cómo tratar ahora esa relación entre Filemón y Onésimo. Onésimo, ¿qué está recibiendo ahí también? Dignidad. Pablo está intercediendo con Filemón para ayudar a Onésimo a que alcance la dignidad que ahora, como nueva criatura, merece. No por lo que él ha hecho, como decía antes, sino por lo que ha recibido de parte de Dios. Versículo 15 dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibiese para siempre. No ya como un esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Y aparece otra vez la palabra amado, hermano, o hermano amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que ahora tienes que transformar también tu vida, Filemón. Tienes que ver de otra manera. La transformación que se ha producido a ti te va a provocar que veas de otra manera a este que ahora ya no es tu esclavo, aunque es tu esclavo, pero ahora no lo es en cuanto a que ahora ha pasado a algo más diferente. Ahora forma parte de tu familia. Ahora es un hermano en la fe. ¿Qué valor tiene la palabra hermano, como decía antes? Ahora eso vale más. Dice, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que espiritualmente, sí, pero también en las relaciones de día a día. Y nuestras relaciones de día a día no solamente pueden ser espirituales, hermanos, también son físicas. Y en esas relaciones físicas se tiene que mostrar nuestro amor por el que está al lado. Ya no podemos tratar de la misma manera que hubiéramos tratado si no fuéramos personas diferentes. Ahora tenemos que tratarlo con el amor que Dios nos trató a nosotros. Es verdad que le estaba pidiendo algo muy importante que liberara Filemón a Onésimo como esclavo y que lo tratara como hermano. Pero ¿qué es lo que nos ha pasado a nosotros? Jesucristo está intercediendo ante el Padre para que cada uno de nosotros, que somos ahora hijos de Dios, cada una de las situaciones que cada día ofende a nuestro Señor, pase a formar parte de la carga que Él venció en la cruz, que Él limpió en la cruz de nuestra vida. Así que fijaros, yo, Pablo, sigue diciendo, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, se lo vuelvo a insistir, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Y eso es lo que está diciendo Cristo al Padre. Eso es lo que dice Cristo al Padre cuando intercede por nosotros. Si Juani en algo ha pecado, ponlo en mi cuenta. Si Carpi en algo y no hay algo, hay muchas cosas, ponla en mi cuenta. Así que si no estuviéramos, o la cuenta de Jesucristo no estuviera abierta para que todos nuestros pecados fueran ahí,
ninguno de nosotros podríamos estar en la presencia de Dios. Estamos por la obra de Cristo. Y sin la obra de Cristo es imposible. Así que el tercer punto era el poder transformador del Evangelio. Vemos a Pablo transformado, vemos a Onésimo transformado, un inútil, que ahora es útil y que va a ser útil también en Colosa, pero vemos a Filemón. Versículo 2 le dice: y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, a la iglesia que está en su casa. Ahí vemos que Filemón, lo primero que había hecho, que era su casa, ponerla a disposición de la iglesia. Era una carta personal, así que lo normal es que esa carta personal, como empieza Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, lo que dicen todos los comentaristas es que Apia, al ser una carta personal, posiblemente fuera la mujer de Filemón y Arquipo fuera su hijo. Así que ahí también podía ser su hijo, o también podía ser el pastor o la persona que estaba llevando la iglesia en Colosa. Pero lo más lógico es que al ser una carta personal, que se la iban a entregar a Filemón, pues estuviera tratando con Filemón, tratando con Apia y con Arquipo. ¿Por qué? Porque el daño que había provocado Onésimo había sido a toda la familia. Era esclavo de o sea, el hombre de la familia era Filemón, pero ahí estaba su mujer, estaban sus hijos. Cuando se escapó el esclavo, a todos ellos había ofendido haciendo eso. Por tanto, la carta iba dirigida a toda la familia. Así que vemos el poder transformador del Evangelio en Pablo, en Onésimo y en Filemón. Y se tiene que ver en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que mostrar que ya no somos como éramos. Y no podemos reaccionar de la manera que reaccionábamos. Y yo sigo reaccionando algunas veces como el viejo hombre. Pero tenemos que ser conscientes, porque el Espíritu Santo nos lo muestra, y los hermanos que están alrededor también nos lo recuerdan de vez en cuando, de que ya somos nuevas criaturas y que no podemos actuar como actuábamos antes. Poco a poco, esas reacciones tienen que quitarse de nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo nos va transformando paulatinamente, poco a poco, de manera que tenemos que llegar a la santidad que Dios demanda de cada uno de nosotros. ¿Cómo voy el tiempo? Y por último, el punto número 4, enseña la libertad en Cristo. Fijaros, Pablo era prisionero con alguien, cuando lo soltaron de la cárcel y lo dejaron que estuviera en una casa, pues iba con alguien que lo estaba controlando. Sin embargo, libertad en Cristo. Estaba predicando con valentía la palabra de Dios. Hemos sido liberados del viejo hombre. Ahora tenemos libertad para transmitir un mensaje que hemos recibido. Así que a veces nos esclavizan cosas que están a nuestro alrededor. ¿Sabéis las cosas que nos esclavizan? Miedo a perder el trabajo. Así que ya no puedo o no tengo la libertad de predicar el Evangelio. No vaya a ser que mi jefe lo lleve mal y me vaya a dar finiquito. Miedo a que los vecinos piensen de que somos bichos raros y que nos corten el saludando en el ascensor o en la escalera si lo vemos. Miedo a que nuestra familia en un momento determinado tampoco entienda lo que ahora somos y que también de alguna manera pues no quieran muchas relaciones contigo. Miedo, miedo, miedo. Nos esclavizan miedo, hermano. Así que con valentía tenemos que predicar el Evangelio de salvación. Porque cada una de esas personas que he nombrado, que están a nuestro alrededor, necesitan y merecen de nuestra valentía para que puedan escuchar el Evangelio que Dios nos ha entregado a nosotros para dárselo a ellos. Porque a nosotros ya nos transformó. Ahora es necesario que transforme también a ellos. Así que, evidentemente, si somos cobardes, si tenemos miedo, Dios no nos va a utilizar para llevarle el mensaje de salvación a las personas que puedan ser transformadas por Él. Llevará a otros, pero no a nosotros. Y la bendición de poder hablar, de poder comunicar aquello que nos libertó,
tenemos que tenerlo cada uno de nosotros. Así que vemos Pablo prisionero, Onésimo que era esclavo, el propio Filemón. ¿Os imagináis Filemón? Ahora recibe al esclavo y todos los que eran como Filemón, que estaba en el estatus que Filemón estaba, cuando ve el tratamiento que ahora da a su esclavo, la presión que tendría de los que vivían como él, dirían, bueno, y ahora nosotros, este está liberando a su esclavo, está tratando como si fuera un hermano a su esclavo, está haciendo las cosas como si fuera uno más de la familia. ¿A nosotros en qué situación nos pone? ¿En qué situación ponía a la gente que estaban en el mismo pedestal o en la misma situación que Filemón, la sociedad de Colosa? En Colosa, Filemón era conocido, evidentemente, tenía esclavos, tenía... Todos los que vivían en esa misma situación dicen, bueno, ¿ahora qué tenemos que hacer? ¿Cómo es? ¿O nos deja a nosotros? ¿Cuántas veces nosotros también no actuamos por miedo a lo que dirán? Así que libertad en Cristo. Libertad en Cristo. Una libertad que nos lleva a mostrar la valentía. Valentía que Jesucristo demostró en la cruz. Valentía que Pablo demostró. ¿Cuándo? Cuando recibió el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Actuó así Pedro, cuando recibió el Espíritu Santo. ¿Cuándo actuaron todos con valentía? Cuando recibieron el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hay en nosotros? El Espíritu Santo. No tenemos excusa, hermano. Así que aquí lo voy a dejar. Solamente rescatar lo del principio. Filemón es abordado por esta carta. Pablo le manda esta carta para mediar por una persona que era inútil y ahora ha sido útil para él, ahora es su hermano, ahora forma parte de la familia de Dios. Y le dice que lo trate con el amor que cada uno de los hermanos tenemos que tener entre nosotros. Porque Cristo por amor murió por nosotros y el Espíritu Santo tiene que producir en nosotros amor. Así que ahora no podemos olvidar de que todos y cada uno de nosotros tenemos que estar interactuando, pero el amor tiene que ser lo que esté en medio de cada una de las situaciones que se den. Choques los habrá, pero si ponemos amor en medio de cada uno de esos conflictos, evidentemente la situación será diferente. Así que tengamos en cuenta el amor, el tacto, todo lo que he dicho al principio, porque eso nos va a ayudar a que como iglesia seamos luz. Y en San Juan puedan decir, ¿cómo se aman? Ahí pasa algo, yo quiero entrar y escucharlo. Y tener la valentía de cuando entre, decirle, el Señor murió por ti, porque estabas muerto en tus delitos y pecados y necesitas arrepentirte. Así que eso es lo que hay. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te doy gracias a Dios nuevamente por tu palabra y te pido que a través de tu Santo Espíritu la apliques en mí y en cada uno de mis hermanos. En nombre de Jesús, amén, Padre.